En este video hablaremos sobre la fase M o fase mitótica, y es el proceso de la mitosis más la citocinesis en conjunto forman la fase M, y es en donde la célula reconoce casi todos sus componentes y los distribuye por igual en las dos células hijas. También es cuando se distribuye con exactitud los cromosomas, por los que cada célula tiene una copia idéntica del genoma. Algunas funciones de estructuras citoesqueléticas son las siguientes. Una separa los cromosomas replicados en la mitosis y otra divide el citoplasma en dos mitades, en la citocinesis. Hablaremos más adelante de estas estructuras, así que aquí tenemos unas imágenes, una es el uso mitótico y otra es el anillo contráctil. La CDKDM o quinasa dependiente de ciclina, y en este caso es la ciclina M, es un complejo proteico que desencadena los reordenamientos que tienen las etapas de la mitosis. En otras palabras, impulsa el ingreso a la fase M. Aquí tenemos en la imagen la CDKDM que se une con la ciclina M. La CDKDM es la que produce la condensación de los cromosomas replicados en estructuras compactas con forma de bastones. Aquí tenemos dos imágenes de dos cromosomas. Además, induce el ensamblaje del uso mitótico, que es el que separa a los cromosomas condensados entre las dos células hijas. La CDKDM va a empezar su activación después de la acumulación de ciclina M, y la ciclina M, su síntesis va a empezar justo después de la fase S. Aquí tenemos una imagen en donde se ve la ciclina M en bajos niveles y va subiendo gradualmente hasta llegar a la fase M, donde ya está en su tope. Pero el proceso de activación de la CDKDM empezará al haberse unido con la ciclina M. Cuando recién se forma el complejo de ciclina CDKDM, es enzimáticamente inactivo. Aquí tenemos la CDK mitótica, que se va a unir a la ciclina M, y al unirse aún no están activos. Necesitan otros pasos para que se active. Para activarse la CDKDM, primero es fosforilada en una parte por la cinasa activadora de CDK o CAK en sus siglas, y en otras dos partes, llamados sitios de anulación, por la cinasa inhibidora WEE1. Esta inhibe la actividad de la CDKM. En otras palabras, aquí tenemos la CDK mitótica que se une a la ciclina M, están inactivas aún, llega la enzima CAK, también llega la WEE1, la CAK le da un fosfato en la parte de abajo que la activa, pero la cinasa WEE1 le da dos fosfatos que la mantienen desactivada. Así que más adelante vamos a ver cómo se quitan esos fosfatos. Llega la proteína fosfatasa activadora, llamada CDC25. Elimina los fosfatos inhibitorios de la CDKDM y la activa. Esos fosfatos que eliminó son los fosfatos que le puso anteriormente la WEE1. Así que la CDKDM activada puede activar la fosfatasa CDC25, por lo que se crea un ciclo de retroalimentación positiva. Aquí tenemos la imagen en donde llega la CDC25, le quita los fosfatos que impiden a la CDKDM estar activa, y después la CDKDM sube y le pone un fosfato a la CD25, lo que la activa y crea un ciclo en donde está constantemente activado. Y finalmente la CDKDM activada puede inhibir la cinasa inhibitoria WEE1, lo que produce más CDKDM. Aquí en la siguiente imagen lo veremos. Aquí tenemos la imagen completa del proceso en donde se activa la CDKDM.
Primero, la CDK mitótica se une a la ciclina M, llega a la WEE1 con la CAK, la fosforilan. Después llega la CDC25, le quita los fosfatos y la activa. Y lo que sucede es que la CDKDM puede ir atrás y desactivar la WEE1. Así que eso ocasionaría que se salte un paso y que no tenga que intervenir la CDC25 y así se produzca más CDKDM. Aunque no significa que en la célula el paso de CDKDM donde interviene la CDC25 no exista, sino ayuda a que se produzca más. Condensinas y coenzinas. Las condensinas son complejos proteicos que ayudan a condensar los cromosomas replicados cuando se está por iniciar la fase M. La CDKM antes mencionada es la que desencadena el ensamblaje de complejos de condensina en el ADN. La manera en la que lo hace es fosforilar alguna de sus subunidades de la condensina. Aquí en la imagen tenemos a una cromátide que está siendo plegada o doblada por una condensina. Las coenzinas mantienen unidas a las cromátides hermanas. Se ensamblan en el ADN cuando se replica en la fase S. Aquí tenemos unas imágenes en donde están dos cromátides juntas y llega la coenzina y las como si les pusiera un ganchito. Aquí las coenzinas unen a las dos cromatinas hermanas. Aquí tenemos la otra imagen en la derecha, que están las dos cromátides en el centro y las coenzinas las mantienen ahí sin que se muevan, sin que se separen. Las condensinas se ensamblan en cada cromatina individual al comienzo de la fase M. Aquí tenemos en unas imágenes que llega la condensina y comienza a plegar a la cromatina. Aquí sería el proceso en el que ocurre. Aquí están las coenzinas en un inicio en la izquierda, que mantiene a las dos cromatinas unidas, y las condensinas llegan y comienzan a doblar a las cromatinas individualmente, formando estos tipos de anillos, compactando mucho al ADN. Y desde mi perspectiva, las condensinas doblan al ADN como si fuera un nudo. Así se puede ahorrar mucho espacio y es más fácil que se puedan mover. Maquinarias citoesqueléticas. Después de la condensación de los cromosomas replicados es cuando intervienen estas maquinarias, y en este caso es el uso mitótico que conduce la división nuclear en la mitosis y el anillo contráctil que provoca la división citoplasmática en la citocinesis. Aquí tenemos al uso mitótico, que está compuesto de microtúbulos, y aquí tenemos al anillo contráctil, que está hecho de filamentos de actina y de miosina. Para finalizar, mencionaremos brevemente las etapas de la fase M, empezando por la profase, que es cuando los cromosomas replicados se comienzan a condensar y afuera del núcleo empieza a ensamblarse el uso mitótico. Después le sigue la prometafase, que es cuando se rompe la ruptura del núcleo y los cromosomas se unen a los microtúbulos del uso mitótico. Después viene la metafase, que es cuando los cromosomas se alinean en el ecuador del uso a mitad del camino entre sus polos. Los microtúbulos apareados del cinetocoro de cada cromosoma se unen a los polos opuestos del uso. Después viene la anafase. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan sincrónicamente y cada una es arrastrada lentamente hacia el polo del uso al que está adherido. Y los microtúbulos del cinetocoro se acortan y los polos del uso también se separan, lo que contribuye a la segregación de los cromosomas. Por consiguiente, viene la telofase, que es cuando los cromosomas llegan a los polos del uso.
se reconstruye una nueva envoltura nuclear rodeando a los cromosomas. Y es cuando empieza la división del citoplasma por el anillo contráctil. Finalmente llega la citocinesis, que es cuando el citoplasma se divide en dos por un anillo contráctil que mencionamos anteriormente, que está hecho de filamentos de actina y miosina, que comienza a estrangular o a apretar a la célula y es lo que finalmente va a terminar cortándola o dividiéndola.